Sean muy bienvenidos a esta serie llamada Algo que deben saber. Estamos muy contentos de poder estar iniciando en este primer día con temas que nos van a ayudar a poder comprender lo importante que somos para Dios y qué mensaje tan glorioso tenemos que entender a profundidad, ya seas cristiano o no, algo que todos debemos conocer. Así que antes de iniciar con esta bella serie, les invito a que donde estés puedas cerrar tus ojos para que podamos tener unas palabras de oración. Vamos a orar. Querido Santo Padre Celestial, cuántas gracias te damos, oh Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque para siempre son tus misericordias y se renuevan tus bendiciones cada mañana. Te ruego, Padre Celestial, que en esta serie que inicia, tu Espíritu Santo toque cada corazón y que estos mensajes, Padre querido, puedan tocar las fibras de lo que necesitamos escuchar de parte tuya, Señor. Así que, Padre, enternécenos, ábrenos, perdona nuestros pecados y permite que esta semilla caiga en terreno fértil para que pueda crecer un árbol que dé frutos de vida eterna. Así que, Padre, rogamos todo esto y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nace de mí, dame salvación. Dios, yo te pido en oración. Nace en mí, dame salvación.
Qué maravilla es poder saber que Dios nace en nosotros, ¿verdad? Que puede nacer en nosotros. Y es por eso que este es el coro lema que nos va a estar acompañando cada día. Nace en mí. Porque todos queremos que Jesús siempre nazca en nuestro corazón. Tema primero de hoy. Tus decisiones impactan. Cuando leemos el capítulo 2 del libro de Josué, nos encontramos con una historia muy interesante que me hace recordar un evento bastante particular que sucedió allá en la isla de Cuba. Esta historia no es muy conocida, inclusive en los libros de historia del país está adulterada, no está dicha correctamente. Pero la iglesia adventista ha pasado esta historia entre generaciones y prácticamente la han contado a toda iglesia de la isla, donde un día unos hermanos adventistas acogieron a el Che Guevara y a Camilo Cienfuegos, que estaban huyendo o escondiéndose mientras estaban luchando por la revolución. Resulta que un día estaban por allá por el año 1958, los guerrilleros de Fidel, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos buscando llegar a La Habana. Pero entre ese llegar tenían que pasar entre bosques, entre selvas y muchos lugares. Y prácticamente el gobierno de Batista, que era el gobierno de facto de aquel momento, quería obviamente apresarlos. Entonces ellos dependían mucho de la gente para que los protegieran. Un día, sin esperarlo, llegaron a una casa de unos hermanos adventistas. Y bueno, la palabra nos dice que no podemos dejar que nadie muera, ¿verdad? Entonces ellos lo acogieron como cualquier persona y les dieron abrigo durante una semana. Aquí al Che Guevara y a Camilo Cienfuegos les presentaron la Biblia en aquel tiempo. Bueno, no se podían ir, tenían que escucharlo. Les presentaron y les prestaron también el libro El deseado de toda la gente, donde consta de las personas de aquel momento que leyeron varios capítulos de ese libro. Y se fueron con el mensaje adventista del séptimo día para que el Señor también dispusiera de ese mensaje en su corazón. Obviamente cada persona decide lo que va a hacer, pero es interesante ver cómo se maneja este mundo del espionaje, de la guerra, del pasar desapercibido y cómo Dios incluso en medio de eso puede enviar mensajeros en estos tiempos. Algo impresionante. Y esta misma historia me hace recordar a los espías que intentaron entrar allá en Jericó. Ya que, como nos dice la palabra, Josué tenía que enviar a 2 espías para que pudiesen averiguar si podían atacar, cómo podían buscar un punto débil en la ciudad de Jericó, que era una ciudad que tenía un muro tremendo, uno de los muros más grandes de aquella época. Por eso le decían prácticamente la ciudad impenetrable. Entonces resulta que imagínense que estos espías tuvieron que entrar. Yo les recomiendo mucho ver la serie de Josué, la brasileña, muy buena cómo manejan esta historia. Se meten abajo de unas carretas de caballo, ingresan y bueno, van buscando puntos débiles para de esa manera poder saber qué darle a entender al general, ¿verdad? A Josué. Pero de alguna forma al parecer se habían dado cuenta algunos guardias que habían penetrado el lugar. No sabemos la manera, en aquel tiempo tendrían su forma. La cosa es que ellos empiezan a correr y empiezan a buscar un lugar donde poder esconderse. Entonces, en ese lugar no encontraron ningún lugar mejor. No fueron a la casa de una anciana humilde, no fueron a la casa de una familia tradicional, no fueron a la casa de una persona común, fueron al lugar de prostitución, a la casa de una prostituta llamada Rahab, ¿verdad? Y la historia nos cuenta que obviamente los estaban buscando, ¿verdad? Y ellos prácticamente llegaron ahí. Así que cuando ellos llegan a este lugar, ella les habla acerca del Dios verdadero que había escuchado de su pueblo. Les habla acerca de cómo habían escuchado que había un Dios que había abierto el Mar Rojo, que había hecho caer plagas sobre Egipto y cómo Jericó entero estaba temeroso por el pueblo de Israel que estaba afuera. Es verdad que tenían un muro enorme, pero eso no daba tranquilidad a todas las personas porque habiendo escuchado las plagas, ¿qué le costaba a Dios lanzar granizo encendido del cielo? Entonces, era algo que el pueblo de Israel no sabía. Y esta noticia tenía que ser contada. Y prácticamente Rahab le estaba diciendo que ella creía en ese Dios. Entonces, bueno, cuando se enteraron de que al parecer estaban buscándolos, ellos se esconden en el tejado abajo de una paja. Y ahí los soldados vienen con Rahab y ella de una forma muy astuta, cuando entran le dicen, ¿dónde están los espías? ¿Dónde están los espías? ¿Nos dijeron que está aquí? No, no se preocupen, mire, ellos no están aquí, pasaron, pero se fueron corriendo por allá. Vayan, alcancen antes que se escapen. Así que como mujer astuta y bien inteligente los convenció y ellos siguieron su camino. Mira, la historia ustedes saben cómo continúa. El pueblo de Jericó iba a ser destruido y Dios a través de Josué obviamente prometió a esta mujer que ella iba a ser salvada y así fue.
La ciudad de Jericó fue atacada, pero Rahab y toda su familia fueron perdonadas, se les perdonó la vida y fueron integradas a esta comunidad maravillosa del pueblo de Israel, que era la iglesia remanente, ¿verdad? El pueblo remanente de Dios en aquel tiempo. Cuando vemos esta historia, a mí me llena de muchas preguntas, mis hermanos. Y me dice, ¿por qué los espías necesariamente se escondieron en la casa de una prostituta? ¿Por qué Dios usó una prostituta para salvar la vida de sus siervos, de sus pastores, por decirlo de una forma, de sus enviados? ¿Acaso no había más personas dispuestas a seguir al Dios verdadero? ¿A una persona menos conflictiva, con una historia menos escandalosa? Pero una de las cosas que más me impacta es cómo Dios usó a una prostituta, a una persona a veces mal vista en la sociedad, para hacer su voluntad. Ni siquiera estaba bautizada, ni siquiera era parte de la iglesia, ni siquiera llevaba estudio de la fe de Jesús, mas Dios la utilizó en medio de su vida hecha un desastre. Dios la utilizó para salvar la vida de sus siervos. A veces uno pensaría que un asesino no tiene segundas oportunidades, que un negociante ladrón, que un político corrupto de izquierda o derecha, que un dictador, que una persona malintencionada no tendría perdón de Dios, no tendría una segunda oportunidad, mis hermanos. Pero realmente nos damos cuenta que Dios siempre te puede usar a pesar del pasado. Dios no se vale de tu pasado para decirte, oye, como tú cometiste un pasado medio suavecito, ahora sí te voy a usar. O bueno, como tú cometiste un pasado más o menos común por la gente, sí, está más o menos cogible. No, mis hermanos, el Señor no se vale de tu pasado para decir, yo tengo cosas grandes para ti. El Señor se vale de las decisiones que tú y yo tomemos hoy. Porque a pesar de tu pasado, si tú crees en Él y te quieres entregar, hoy puede ser el día en que Dios te transforme y prepare un gran futuro para tu vida. ¿Cuántos no se arrepienten de cosas que hemos hecho en el pasado? Personas a las que dañamos, corazones con los que jugamos, momentos en los que pudimos haber ayudado a un amigo, un familiar o un colega de trabajo y no quisimos porque, bueno, nos caía mal, no se lo merece. No me voy a rebajar a ayudarle porque, bueno, esta persona habló mal de mí, no se lo merece. Sin darnos cuenta que nosotros no nos merecemos el perdón de Dios y aún así Dios nos perdona. Mira tú, qué interesante. Todos hemos estado en la posición de que nos arrepentimos de no haber hecho más, de no haber hablado para defender a otro, ayudado a alguien económicamente. El pasado es algo que muchas veces nos golpea fuertemente el corazón, mis hermanos. Pero lo increíble de Dios, amigo que me escuchas, es que sin importar las veces que te hayas equivocado, Dios te puede seguir usando igual si tú y yo nos arrepentimos. Rahab había sido la muñeca sexual de un montón de hombres, una muñeca rota. No conocemos el pasado, no sabemos las razones por las cuales una persona puede dedicarse a este estilo de vida. Puede ser económicamente o puede ser porque simplemente fue las puertas que la vida dura le abrió. Pero a pesar de esto, me llama la atención cómo, independiente de lo sucio que uno pueda tener el corazón, siempre hay espacio para escuchar la voz de Dios. Nadie puede tener el corazón tan duro que no perciba cuando Dios le hable. Obviamente la persona decide si se endurece más o se ablanda y se abre a Dios, pero de que escuchamos a Dios y que Dios nos habla a todos, mis hermanos. Ahora, hay una cosa que me llama mucha atención, y es que cuando ella ve que tiene a los 2 espías israelitas, a las personas de las cuales se cuentan los grandes milagros que se están haciendo, ella no se justifica con ellos. No les dice que sus historias prácticamente pueden ser una mentira, no los amenaza con entregarlos, sino que de todas las personas que están en la ciudad, justamente Dios las conectó con la única persona que se estaba permitiendo abrirse a la verdad de otro Dios que no era el Dios que les presentaban en Jericó. Los dioses de los pueblos paganos prácticamente existían en todas las naciones que no eran de Israel. Y obviamente eran dioses poderosos para ellos. Y que una persona se abriera a creer en otro Dios era algo prácticamente sin precedentes. Por eso es que Rahab fue la única que se abrió. Y esto me llama a hacer una reflexión bastante interesante. Y es que, mis hermanos, todos nosotros podemos tener otros dioses, no necesariamente estando fuera de la iglesia. Las lecciones de la vida de Moisés nos lo han enseñado. Podemos tener muchos dioses como los tenía Faraón en Egipto y Dios puede acabar con todos ellos. Pero la gran pregunta es, si tu Dios es el dinero, si tu Dios es el trabajo, si tu Dios son las pasiones lujuriosas, si te lleva a hacer actos indebidos con tu pareja con la que no estás casado o con la que ni siquiera tienes una relación, si tu Dios puede ser quizás el excesivo ingreso al internet, buscar cosas que no te convienen, cosas que realmente te hacen sentirte asqueado ante el Señor, o si tu Dios puede ser el mal carácter, el decir yo soy así, esta es mi manera de ser y te justifica y no cambia. Mis hermanos, es importante entender que si tú pides que Dios transforme tu vida, Él va a acabar con esos dioses de la misma forma que acabó con los dioses de Faraón. Obviamente no va a hacer caer ranas en tu vida, ni piojo, ni una peste de úlcera. Pero sí te voy a decir que si tú te quieres entregar a Dios, si nos queremos entregar a Él
Él a veces nos va a hacer pasar por momentos bien dificultosos. Yo recuerdo que Dios estaba buscando hacer que cambiara un muchacho allá en Angola. Me tocó trabajar con un pastor un estudiante de teología. Compartíamos habitación y él me contó una historia bastante compleja de un muchacho que en Angola era director del audio. Y en Angola, bueno, no tenían mucha tecnología, pero él tenía una computadora con la que trabajaba en la semana y preparaba las cosas para la iglesia. Pero este joven que trabajaba en el audio le gustaba en buscar pornografía en la computadora de la iglesia. Y bueno, llevaba meses, si no es que años metido en eso. Era un buen muchacho, era muy inteligente, pero ese era su vicio oculto. Y un día, un viernes por la noche, estaba viendo el contenido y se le apaga la computadora y no alcanza, porque se le queda sin batería. Y de forma repentina llega un anciano de la iglesia a visitarlo. Así que bueno, él ni abre la computadora, atiende al anciano, reciben el sábado y ya. El muchacho, el anciano se fue tarde, el muchacho se acostó y se durmió. Día siguiente, el muchacho lleva la computadora a la iglesia, conecta la computadora a la iglesia, la conecta al proyector de la iglesia, conecta el sonido de la iglesia. Se le olvidó que estaba apagada y se le olvidó que estaba la página abierta. Entonces en ese momento cuando conecta la computadora la prende y la computadora se abre, automáticamente se abre la página y con un video sumamente indecoroso donde el muchacho se puso de todos los colores y se fue. Mis hermanos, nunca tú sabes cuándo Dios, por amor a ti y a que dejes aquello que te ata a este mundo, va a permitir a veces que pases hasta vergüenzas con tal de poder restaurar tu corazón. La iglesia no lo expulsó, no lo rechazó. Lo fueron a visitar, trabajaron con él se arrepintió. Y después siguió trabajando en la iglesia después de un tiempo, cuando él se sintió restaurado y amado por esa iglesia, porque eso es lo que la iglesia hace. La iglesia no te tumba para el piso. Te extiende el brazo y te levanta, pero también te acoge, te reprende con amor, pero dice, aquí estamos. Entonces, a veces para que Dios pueda transformar tu vida, mis hermanos, nos va a hacer pasar por momentos complejos. Pero eso es con todo el objetivo de preparar tu corazón para el reino de los cielos. Rahab tenía un corazón totalmente abierto a este mensaje. Y es por esa razón que Dios le dio el privilegio de que los siervos, sean líderes, pastores o siervos como tú que me puedes estar escuchando, sierva, llegaran justamente a su hogar donde ella tanto lo necesitaba. Mis hermanos, el Señor siempre tiene a alguien, a un mensajero preparado para ti. Porque el Señor nunca, pero jamás nos va a dejar solos. Él promete que hoy, mañana y siempre va a tener una opción para poder acercarnos a Él si hoy decidimos entregarle la vida. Pero siempre tenemos que recordar que no tenemos, obviamente, los días contados a nuestro tiempo. El Señor sabe cuándo nosotros podemos llegar a perecer. Y en ese perecer y en ese cerrar de ojos puede haber sido quizás nuestra última oportunidad. Y por un hábito oculto, por una cuestión que pensábamos, bueno, nadie lo sabe, pero sí entender que Dios sí lo sabe porque Dios está ahí contigo, a veces nos hace sentir que todavía tenemos tiempo para cambiar, siendo que el verdadero tiempo es lo que tenemos ahora. El Señor llama a cualquiera que me esté escuchando en esta hora a entender que tus decisiones impactan vidas. La decisión de Rahab impactó la vida de estos hombres porque los salvó. Dios usó a una persona impensable para poder darle una respuesta a este pueblo. Y a veces tenemos que tener el corazón bien abierto y los ojos de la sabiduría para entender que incluso ese jefe que te cae mal puede ser usado por Dios para darte un carácter más paciente. Que incluso esa persona chismosa de la iglesia que habló mal de tus hijos, que te trató quizás de una forma equivocada, puede ser usada por Dios para colocar a prueba tu carácter y tu forma de responder. Nunca sabes cuándo tus supuestos enemigos o la gente que te cae mal puede ser la prueba que Dios te está permitiendo tener para crecer. Porque tus decisiones a diario impactan no solo a nosotros, sino en tu propia vida. Porque tu vida y la mía necesita estar lista para el reino de los cielos. Y si tenemos que estar listos, mis queridos hermanos, necesitamos pasar por pruebas que verifiquen que nos estamos preparando para bien. Yo quisiera terminar con esto. Mira, a mí me llamó mucho la atención siempre un anciano mío llamado Rafael. Coloco su nombre porque él siempre me ha permitido poder contar su historia. Y Rafael es cubano, vivía en Santiago de Cuba. Y prácticamente él era una persona dada a las cosas del mundo. Tenía una vida en desastre, en vicios de alcohol, le gustaba mucho fumar habano, hacía negocios ilegales. Y a pesar de que tenía una familia,
no era fiel. Entonces resulta que él se sentía vacío. Y a sus 40 y pico de años, él tiene el deseo de hacer un cambio, pero no sabe cómo. Un día lo invitan a un grupo pequeño, a reuniones que se hacen en casa. Y el mensaje y la música que se cantó ahí tocó su corazón. Él decidió entregar su vida a Cristo. Pero a pesar de que él había entregado su vida a Cristo, obviamente su mujer, a pesar de todas las cosas que habían pasado, también decidió dejarlo. Era sumamente entendible. Obviamente, a pesar de que tú entregues tu vida a Cristo, eso no significa que se te tienen que perdonar humanamente y terrenalmente todas las cosas que hiciste en tu pasado. Pero él sí hizo lo correcto y les pidió perdón, a pesar de todo lo que había sucedido. Rafael empezó a cambiar mucho. Dejó los vicios totalmente. Encontró una mujer maravillosa en la iglesia. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, más de 10 años llevan casados, glorificando el nombre de Dios, porque Dios cambió su vida. Rafael impactó tanto a su familia que su hija mayor, que nunca se esperó que su papá cambiara sus malas actitudes, al ver el cambio en él, wow, dijo, wow, Dios existe. Ella le quiso entregar su corazón a Jesús por el testimonio de su papá. Y su esposo, el de ella, con ella, se bautizaron juntos unos años después que Rafael. Tú nunca sabes cómo tus decisiones pueden impactar no solamente tu vida, sino la vida de quienes te rodean, de tus padres, de tus hermanos y hasta la de tus hijos. Las decisiones que tomamos, como Rahab en ese día, pueden hacer un antes y un después en todo. Y a mí me encanta lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 31, que dice, por la fe, una heroína de la fe, por la fe, Rahab la ramera no murió junto con los desobedientes de Jericó, sino que recibió a los espías en paz. Mis hermanos, y no solo que Rahab fue tatarabuela de un gran rey, porque quiero que les diga que Rahab, aparte de haber liberado y salvado a estos muchachos, ella fue la tatarabuela del rey David. Estuvo en la línea de la descendencia, una pariente que a futuro iba a ser una pariente lejana de nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. O sea, no podemos entender la trascendencia de las cosas que Dios puede hacer en ti y cómo Dios, incluso a través de esta historia, puede usarte para cosas grandes a pesar de tu pasado. Rahab no supo que ella fue una descendiente pasada de nuestro Señor Jesucristo, pero Dios así lo quiso. Porque incluso en la historia, Dios tiene a todo tipo de personas. Y si Dios tiene a todo tipo de personas, ¿quiénes somos tú y yo para negarnos la oportunidad de volver a levantarnos? Si tú me estás escuchando en esta hora y nunca te has entregado a Jesús, no pienses que tienes que entregarte a Jesús cuando tú necesariamente sabes mucho, estudiaste mucho, llevas ya tiempo preparándote. La palabra dice que una de las razones principales para entregarse es creer en Jesucristo y arrepentirte. Eso fue lo que le dijo Pablo al carcelero cuando se quería quitar la vida en Hechos de los Apóstoles. Él se iba a quitar la vida, Pablo aparece. Él se sorprende porque había habido un terremoto, no se habían escapado unos esclavos y Pablo al parecer le dijo a todos quedémonos aquí para que no le pase nada malo a él. Él se impacta de esa humanidad a este hombre y le dice ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No le dijo estudia la fe de Jesús, no le dijo empieza a congregarte, no le dijo cumple con todos los mandamientos de inmediato. Le dijo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, mis hermanos, no les digo que estudiar y cambiar y hacer arreglo esté mal. No, claro que está súper bien. Eso nos va preparando para ese momento. Pero te lo digo porque muchas veces, a veces colocamos tantas trabas para tomar decisiones por Jesús, que lo principal es creer. Y si tú crees de corazón, todo lo demás lo irás entendiendo y aceptando en tu corazón. Porque obviamente un cambio tiene que haber en la vida. Pero el primer paso siempre es, entrégate a Él. Así como estás, Él te recibe. Queridos hermanos, queridos amigos, tus decisiones impactan tu vida y la de las que te rodean. Y yo no sé qué decisiones has tomado hasta ahora en tu vida, no sé si has escuchado la voz de Dios hablándote en algún momento, pero te puedo asegurar que en esta hora Dios está hablando fuertemente y te dice, hijo mío, hija mía, hay algo que tienes que saber. A pesar de tu pasado, yo te amo. Y a pesar de lo que hiciste, si me pides perdón, te voy a perdonar y te voy a usar para que en tu dolor ahora tú levantes a alguien que también esté allí. Hay una frase increíble que dice, en el servicio del amor, solo los soldados heridos pueden servir. ¿Y qué significa esto? Que cuando la persona fue viciosa al alcohol y ahora se levantó,
en lo que más vas a poder servir va a ser a levantar a personas viciosas porque tú saliste de ahí. Si pasaste necesariamente por la pérdida de un ser querido y te levantaste y confías en la gran esperanza del Señor Jesucristo, en ese dolor ahora vas a poder levantar a aquellos que también están sufriendo. Este consejo va tanto para la gente que ha sido traicionada, tanto para la gente que ha sido decepcionada, tanto para la gente que ha sido afectada, pero que aún en medio de ese dolor como soldado herido, ahora con esa herida sanada, puede servir a aquellos que también están tumbados, sufriéndolo en este momento. Dios te quiere usar grandemente y en esta semana tienes algo que saber. No te la puedes perder, porque el Señor cada día nos va a recordar su infinito amor y lo importante es que tú y yo nos entreguemos una vez más a Él. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos porque tu palabra tiene vida. Gracias te damos, Padre Celestial, porque a pesar de nuestros errores, en ti, Señor, si nos arrepentimos de corazón, siempre vamos a encontrar perdón. Padre querido, perdónanos por los pecados que hemos cometido. Perdónanos, oh Padre Celestial, por los malos pensamientos, por los malos deseos. Perdónanos por las malas palabras. Perdónanos, oh Padre Celestial, si hemos hecho cosas indebidas en nuestra vida íntima. Tú conoces nuestro corazón. Sabes que el pecado nos gusta porque somos pecadores, pero Padre, entendemos que tenemos que alejarnos de él. Así que Padre, reconocemos que no tenemos fuerza, pero pedimos tu fuerza, porque sabemos que con tu poder, Señor, todo es posible. Así que Padre, bendiga a cada persona que está escuchando este mensaje, que te entregue su corazón y su vida y que podamos estar cada día de esta semana, Padre Celestial, recordando algo que tenemos que saber, que es que tu mensaje y tu verdad transforma vidas y que nosotros queremos una vez más, Señor, ser transformados por ti. Así que Padre, gracias por todo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, nos vemos mañana para continuar con esta serie llamada Algo que debes saber. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.